Güeren, no es seguro. Bueno, gracias a los medios de comunicación por atender la convocatoria, digamos, imprevista a esta reunión. Como saben, estamos tratando de evitar en la medida de lo posible ejercicios de rueda de prensa por las propias medidas de salubridad e higiene que estamos implementando, pero nos pareció muy importante a todos los que estamos el día de hoy aquí el poder compartir lo que se ha platicado en esta reunión de trabajo y además poder con ustedes aclarar algunas dudas en un momento en el que hay muchas preguntas de los ciudadanos, en una coyuntura complicada, y la idea de esa reunión es precisamente explicarles lo que vimos y poder aclarar cualquier planteamiento que haya de su parte. Estamos hoy reunidos desde temprano en la mañana, los dirigentes empresariales de Jalisco, a quienes agradezco mucho su presencia y el apoyo que han tenido en todo este camino. Están reunidos también los dirigentes sindicales, los representantes de los trabajadores del Estado de Jalisco, que han sido también extraordinariamente solidarios en todo este proceso, y también les reconozco y les agradezco la actitud y la voluntad que han puesto sobre la mesa. Y estamos, por supuesto, quienes tenemos la responsabilidad de encabezar el gobierno del Estado y en representación de los gobiernos municipales, el presidente de Zapopan y de Guadalajara. Es muy importante entender que el gobierno de la República declaró la emergencia sanitaria en el país, y el Consejo de Salubridad pues declaró la emergencia sanitaria en el país, y que el gobierno de Jalisco, no solamente por mandato constitucional, que de entrada, por supuesto que es la principal razón, pero también en una muestra clara de solidaridad y de cierre de filas a nivel nacional, que expresamos incluso antes de que se decretara esta emergencia, ha expresado que vamos a apoyar al gobierno de la República en esta difícil tarea de enfrentar la crisis sanitaria que vive nuestro país y que vive el mundo, y que vive nuestro Estado. Primer punto es dejar perfectamente claro que el gobierno de Jalisco apoyará en todo lo que sea necesario al gobierno federal en la implementación de las medidas para atender la emergencia sanitaria que ha sido decretada. Hoy, además del gobierno, el sector privado y los trabajadores de Jalisco cierran filas también en ese sentido para poder juntos salir adelante de esta situación. Lo que es muy importante explicarle a la gente, porque hay dudas al respecto, porque decían, ¿por qué el gobierno de Jalisco no contesta todas las preguntas que se hacen respecto a qué implica esta declaratoria? Pues primero hay que entender que el acuerdo que establece las acciones extraordinarias para la emergencia apenas está en circulación desde ayer a las 7 de la noche. Es decir, pues no estaba publicado cómo se iba a implementar la emergencia sanitaria. Ayer a las 7 de la noche, más o menos, fue ya publicado, y a partir de eso, la mesa de seguimiento y análisis jurídico que hemos establecido inició un proceso de análisis para entender los alcances y el significado de este acuerdo. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, y es muy importante para efectos de ir paso a paso, lo pueden ver en las pantallas. Bueno, desde ya no sé si se alcance a ver, pero de todas maneras lo voy a decir de manera puntual. Lo que hay hasta ahora es, primero, una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El término por causa de fuerza mayor tiene
un enorme significado desde el punto de vista jurídico en las implicaciones de esta decisión. Y ahorita vamos a explicar por qué. Y lo segundo es que haya un acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. Son los dos instrumentos legales con los que hoy se van a implementar estas medidas. Entonces, en el acuerdo donde están las acciones extraordinarias viene establecido también la suspensión de actividades no esenciales, que ahorita vamos a explicar, cuáles son las actividades esenciales permitidas, cuáles son las medidas de seguridad en lugares y recintos en donde se realizan las actividades esenciales, y cuarto, las medidas de seguridad generales. Esto es lo que está contenido en este acuerdo que se publicó el día de ayer por la noche. ¿Por qué me le movieron? Ah, ya le pusieron más grande. ¿Pero le puedo mover de aquí? A ver, dale. No, pues sí, le había puesto para... No, regrésamelo, por favor, a cómo estaba. Sí. Primero, el primer documento vigente es la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Ese es el origen de todas las acciones. Es importante aclararlo. Aquí está el acuerdo y lo que implica, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de marzo del 2020. Las implicaciones jurídicas y laborales son muy importantes, ahorita las vamos a explicar, y quiero ir en específico hacia el acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, que este es el otro documento que, como les digo, está ya publicado a partir de ayer en la noche, en el que se establecen, entre otras cosas, cuáles son las actividades esenciales y cuáles son las no esenciales. Es decir, qué puede seguir funcionando y qué ya no puede seguir funcionando. ¿Cuáles son las actividades permitidas? Primero, las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como lo son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución, es decir, las farmacias, pero también las actividades industriales para el empacado de las medicinas, o sea, toda la cadena productiva de estas actividades. Es muy importante entender esta parte. Estoy dando lectura textual a lo que dice este acuerdo. Sigo. Está permitido también la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud. Expresamente ahí hay una implicación directa a la industria electrónica en aquellas actividades que están realizando para generar equipos de apoyo para atender toda esta contingencia sanitaria. Hoy precisamente se trató de explicar todos estos temas. Continúo la lectura. En aquellas actividades involucradas en la disposición adecuada de residuos peligrosos biológicos, infecciosos, así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención. Ese es el inciso A de lo que sí se puede hacer. Inciso B. Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, en la defensa de la integridad y la soberanía nacional, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. Inciso C, esto es muy importante entenderlo. Las de los sectores fundamentales de la economía, esto es también permitido, financieros, de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, las gasolineras y gas, la generación y distribución de agua potable, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, que sí están permitidas, estoy hablando de lo que sí está permitido, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, incluye restaurantes, servicios de transporte de pasajeros y de carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos,
telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, también es muy importante, logística, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, y ojo, actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Estos son las actividades esenciales permitidas. Me faltó agregar 2 incisos, las relacionadas directamente con la operación de programas sociales y finalmente las necesarias, es muy importante, para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, a saber, agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbocina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría. Eso quedó abierto y ahorita vamos a explicar las implicaciones. Vienen además las medidas de seguridad en los lugares y recintos que se realicen las actividades esenciales. No me voy a detener mucho en eso, son las que ya conocemos, ya las estamos implementando en Jalisco desde hace mucho. No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, lavarse las manos, en fin, las medidas que ya se conocen. Y vienen las medidas de seguridad generales que me parece también podemos obviarlas, son conocidas. Se toma la medida de aislamiento social hasta el día 30 de abril, como ya explicamos también. Son estos, digamos, los elementos que están incluidos en el acuerdo que fue publicado ayer por la noche. A partir de esto, ¿qué es lo que hemos hecho el día de hoy? Quiero decirles cuáles son los acuerdos que hemos tomado en esta mesa de trabajo. Primero, todos asumimos el compromiso de acatar la declaratoria de emergencia y suspender las actividades no esenciales hasta o por los siguientes 30 días que damos el día de hoy, porque tampoco hay una disposición clara en ese sentido, que como estas medidas se publicaron apenas ayer a las 7 de la noche, estamos dando un plazo de 24 horas para la puesta en marcha de la supervisión que garantice el cumplimiento de estas medidas. Es decir, a partir de las 7 de la noche del día de hoy iniciarán también los trabajos de supervisión para la aplicación correcta de la emergencia sanitaria, aunque el llamado a quedarse en casa, pues en nuestro estado es no de este momento, sino ya desde hace varios días. El primer acuerdo es, pues, acatar todos juntos, unidos como Estado, la declaratoria de emergencia sanitaria. Segundo, con los empresarios de Jalisco y en acuerdo con los trabajadores del Estado, hoy acordamos que vamos a hacer juntos el mejor de nuestros esfuerzos para sostener la plantilla laboral de Jalisco, para que no se pierdan empleos en nuestro Estado, para que los empresarios puedan, en un ejercicio de solidaridad y de responsabilidad y de respeto a nuestra legislación, garantizar que los trabajadores que están con ellos puedan tener su ingreso garantizado. Se va a hacer todo lo que esté al alcance de las empresas, ese es el mensaje contundente de los empresarios, para poder cuidar a sus trabajadores y que no se pierda los espacios, las fuentes de trabajo que hoy tiene nuestro Estado y que, por cierto, Jalisco es líder nacional. Tenemos una enorme responsabilidad en ese sentido. Hoy los empresarios de Jalisco están cerrando filas con los trabajadores y también los trabajadores están cerrando filas con los empresarios. Creo que es un mensaje muy importante. Vamos a tener la posibilidad de buscar que los sueldos que están recibiendo los trabajadores, particularmente los que tienen un sueldo más bajo, los que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, puedan mantenerse. Ese va a ser el esfuerzo que van a hacer los empresarios, y cualquier asunto que tuviera que resolverse de otra forma, se buscarán los convenios en una comunicación efectiva entre sindicatos y empresas. Vamos a privilegiar el diálogo y los acuerdos para salir adelante de esta circunstancia. Tercer acuerdo. Hoy tomamos la decisión juntos, porque eso no ha pasado en el país. No es un llamado del gobernador, es un llamado que vamos a hacer de manera conjunta gobierno, sector privado y los sindicatos representantes de los trabajadores de Jalisco, un llamado respetuoso al gobierno de la República y al presidente de México
para que se reconsidere la postura que se ha tenido respecto al respaldo a la iniciativa privada para enfrentar esta circunstancia. Si los empresarios están haciendo todo lo que está a su alcance para cuidar a los trabajadores, si están poniendo voluntad para que este asunto se pueda resolver de la mejor manera, nos parece que es indispensable que el Gobierno de México plantee una ruta de apoyo que sea adecuada. Los empresarios no están pidiendo condonación de impuestos, los empresarios lo que están pidiendo es literalmente oxígeno para poder hacer ellos también su parte. No podemos pensar que lo que hoy se está poniendo sobre la mesa es un acto de egoísmo o de irresponsabilidad. Hoy queremos pedirle al presidente de México, con respeto, que la petición que están haciendo los empresarios de este país pueda ser atendida y pueda ser motivo de un acuerdo muy amplio a nivel nacional para encontrar la manera de cómo podemos apoyar a que los empresarios garanticen que la gente no pierda su trabajo. Estamos viviendo tiempos difíciles y creemos que es un error el simplemente decir no va a haber apoyos. Lo que tenemos que ver es cómo sí, qué se puede hacer. Y desde Jalisco vamos a hacer el primer llamado conjunto, gobierno, sector privado y trabajadores, para que el gobierno de la República pueda reconsiderar esta postura. Finalmente, el acuerdo es que esta mesa que hoy estamos instalando va a estar sesionando de manera permanente para aclarar dudas, para poder ir resolviendo sobre la marcha aspectos muy puntuales que hoy se platicaron. Puedo poner algunos ejemplos. La industria tequilera puede considerarse o es formalmente una agroindustria, porque se había anunciado que por tratarse de bebidas alcohólicas estas tendrían que dejar de funcionar, esta industria, pero también se habla en el acuerdo de que las agroindustrias pueden seguir trabajando como actividades esenciales. Hay cosas que vamos a tener que ir clarificando con el gobierno federal y que en las siguientes horas estableceremos una postura específica, particularmente hoy se habló del tema de agroindustrias y de la industria de la construcción, como dos temas centrales a revisar. Esta mesa está ya instalada de manera permanente. A partir de que a partir de hoy a las 7 de la noche, las labores de inspección estarán reforzadas y apoyadas por los gobiernos municipales, es parte también de los acuerdos que hemos tomado, y creo que es muy importante que la gente entienda que lo que está establecido que sí se puede hacer, es lo único que se puede hacer. Lo demás, me parece que podemos aclarar dudas en específico, pero creo que tenemos que entender todos que se trata de parar en seco, de parar en serio y de quedarnos en la medida de lo posible en nuestras casas. Ese es el llamado del gobierno de Jalisco, el acuerdo que hemos tomado el día de hoy, y yo creo que podemos también contestar cualquier pregunta que hubiera de los medios de comunicación. Buenos días, compañeros. Acá en el micrófono, por orden, por favor, su nombre y su medio. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días. Jorge Velasco, del periódico Informador. Son dos preguntas, gobernador. Primero, ya lo comentaba usted, dentro de las actividades que se catalogaron como no esenciales está la construcción, la electrónica, casi en la mayoría de sus partes, excepto la que está ligada a salud, y también minería y otros sectores que son muy importantes para Jalisco. La pregunta es si se va a poder hacer algo o ya de plano también se van a acoger a esta medida. ¿Y cuántas personas estarán vigilando que no estén operando todas estas actividades que no están incluidas dentro del listado que se publicó el día de ayer? Gracias. Bueno, sobre la parte final de la pregunta, es una de las cosas que quedan sueltas en el acuerdo o no clarificadas. ¿Quién vigila el cumplimiento de esto? Nosotros, por lo pronto, en la medida que esto no está aclarado en el acuerdo, lo que vamos a hacer es operar de inicio con el apoyo de los gobiernos municipales y con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo. Es por lo pronto con lo que vamos a arrancar. Sobre las actividades esenciales y estos criterios que tendrían que terminar de clarificarse, lo que podemos decir es que en el caso de la industria electrónica, estamos ya nada más precisando cuáles son aquellas empresas que están trabajando en asuntos directamente relacionados con la generación de herramientas para atender la emergencia sanitaria. Ese va a ser un primer, bloque que van a poder seguir trabajando, obviamente aplicando los criterios que ya está aplicando la industria electrónica, de que aquellas personas en condiciones
catalogadas como grupos de mayor riesgo, mayores de 60 años, enfermedades crónico-degenerativas, síntomas de enfermedades respiratorias. Lo que ya hemos dicho, esas ya están sin trabajar y también se está privilegiando ya el trabajo en casa. Es decir, ya esas medidas ya se tomaron. Vamos a ver cuáles son las empresas que están trabajando en este grupo específico, generando herramientas para atender la emergencia. Y segundo, muy importante, regreso al inciso C de lo que son las actividades permitidas, aquí está en pantalla, que dice al final, actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles. Entonces, parte de lo que vamos a trabajar, aquí está el presidente de la industria electrónica, es justamente en explicar o justificar cuáles son aquellas empresas que están trabajando en tareas que en caso de cancelar actividades se pudieran perder y no regresar. Y entonces ahí podríamos estar en otro escenario. Son, digamos, de las cosas que estamos dejando pendientes por resolver en las próximas horas, pero vamos a ponerlas sobre la mesa de la Federación y nosotros consideramos que son actividades que tienen que mantenerse en el estado de Jalisco. El caso de la industria de la construcción en específico, reitero, prácticamente la agenda de infraestructura, de construcción de infraestructura pública continúa. Esa no tiene ahorita modificaciones, pero estamos revisando también criterios con la Federación. Fue un tema especialmente discutido ayer, lo planteamos varios gobernadores y quedamos que en las siguientes horas vamos a fijar una postura. Por lo pronto es uno de los temas que están pendientes y continúan las actividades en ese sector en específico. Hasta que se clarifique ahorita, espero hoy por la tarde el tema, y mañana podamos anunciar en esta mesa estos criterios respecto a estas actividades en especial. No alcanzo. Alejandra Parra, de Televisa. Preguntar, ¿cuáles serían las sanciones a las que se enfrentarían las industrias que no paren o que no están en las actividades esenciales? Las sanciones. Sanciones. A ver, si quieren, también le paso el micrófono al secretario del Trabajo para que nos... Sí, adelante. Desde el punto de vista, como lo platicó el gobernador, la responsabilidad de la inspección y verificación será por conducto de los giros a nivel municipal, y desde el punto de vista de la industria, por supuesto que el protocolo se verá, la Federación quien estará manifestando cuáles serán las sanciones, pero recordemos que la misma Ley Federal del Trabajo ya establece cuáles son las sanciones por no respetar la normatividad y los reglamentos. Las sanciones son económicas y por supuesto también la dinámica de la clausura. Esas son las sanciones en específico a las que establece cuando no se cumplimenta el tema de los reglamentos y las leyes respectivas. Creo que también valdría la pena, si les parece a los medios, clarificar algunas de las preguntas más recurrentes que nos han hecho respecto a qué sí y qué no. Lo digo de esta manera. Restaurantes. Los restaurantes pueden seguir funcionando con las medidas de sanidad que ya habíamos establecido. Nos preguntan de las plazas comerciales. Las plazas comerciales en los giros que no sean esenciales tienen que cerrar los locales. Es decir, ¿qué puede permanecer abierto? Restaurantes, porque son alimentos, y los supermercados o farmacias. Pero las tiendas de ropa, de cosméticos, de juguetes, cerradas, para clarificar esta parte. Nos han preguntado también, presidente, ¿qué nos decías hace rato de balnearios, por ejemplo? Eso no se puede, ya. Las zonas comerciales, ¿van a estar permitidos mercados y tianguis para el tema de alimentos? Sí, pero las zonas comerciales que venden ropa, no pueden estar abiertas. O sea, esas son las cosas que han estado como digamos, sin clarificar. Sí creo que es importante ahorita mandar este mensaje. También le estamos pidiendo al presidente de la Cámara de Comercio que nos ayude a transmitirlo y que podamos todos ponerle voluntad. Es decir, el gobierno no quiere estar clausurando ni comercios ni industrias. No estamos persiguiendo a nadie, estamos pidiendo solidaridad y comprensión, que hagamos las cosas de la manera correcta y que los trabajadores entiendan que si hay la necesidad de cerrar un negocio o una empresa, van a estar protegidos sus derechos. Eso es muy importante entenderlo, que no se está con esto suspendiendo la relación laboral. Ojo, las prestaciones quedan a salvo en cualquier escenario, y eso me lo han planteado aquí los dirigentes sindicales para entenderlo bien, y vamos a vigilarlo desde la Secretaría del Trabajo. Entonces,
Entendiendo esto, pues lo que esperamos es que la gente nos ayude a parar lo que sean actividades no esenciales. Gobernador, buenos días. En los últimos días se ha documentado el incumplimiento, gobernador, del tema del aislamiento social. El día de ayer veíamos a las personas en la calle como si se tratara de un día normal. ¿Habrá algún tipo de sanción, medida? ¿Se ha contemplado en la posibilidad del llamado toque de queda? Y por otra parte, preguntarle, gobernador, respecto al tema de las pruebas para detectar coronavirus. El día de ayer usted comentaba de que le estaban solicitando al gobierno federal que les permitiera hacer la aplicación de estos reactivos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el estatus del tema? ¿Y cuál es el impedimento para que el gobierno federal no permita llevarlas a cabo? Bien, sobre lo primero, el gobierno de Jalisco quiere ser claro en que no hay ni habrá, por lo pronto, espero no tener que llegar a ese punto, toque de queda alguno. Lo que hay es un llamado a la responsabilidad y estamos apretando estas medidas. Ayer acordamos con los presidentes municipales que el trabajo de perifoneo para invitar a la gente a que no esté en la calle se va a reforzar con la policía y con los equipos de protección civil. Incluso ya se homogenizó el mensaje para que todas las policías municipales tengan el mismo audio en el perifoneo. Sí vamos a llamar a la gente a que no ande en la calle, vamos a apretar en ese sentido, pero sigue siendo un llamado a la corresponsabilidad en Jalisco y en México. Es en esos términos que están las medidas de aislamiento social. Daría el siguiente dato. En los primeros 6 días del llamado que hicimos al aislamiento social voluntario, tuvimos una efectividad de alrededor del 70% de la gente que se quedó en su casa. Al final de este llamado, es decir, el fin de semana pasado, este porcentaje bajó al poquito menos del 40%. Entonces, así no se puede. Lo digo con respeto, pero lo digo también con mucha puntualidad. Necesitamos de la ayuda de la gente. Si la gente no hace su parte, vamos a estar metidos en un problema mayor. Entonces, con estas medidas, pues lo que queremos es que se entienda que hay cosas que le toca hacer al gobierno y estamos concentrados en ello, pero hay otras que solo la gente puede ayudarnos a que se hagan. Sobre las pruebas, ayer fue un tema recurrente de los gobernadores. No entiendo la posición del subsecretario López-Gatell, que sigue negándose a que se apliquen pruebas rápidas, pruebas masivas. Desconocemos la motivación. No estamos nosotros poniendo ninguna idea original de Jalisco. Esto es lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud. Las pruebas rápidas han demostrado su eficacia en países que lograron contener de manera eficaz los contagios, como el caso de Corea. Y lo que le dijimos ayer a López-Gatell es que nos definan cuáles pruebas. Nosotros ni siquiera decimos estas o estas, ni con este laboratorio, que nos digan cuáles, que le permita a la COFEPRIS con su certificación que sean importadas, porque hoy el problema es que no las podemos introducir a México porque no tienen la certificación de COFEPRIS. Y lo que dijimos varios gobernadores es que entendemos que el esquema que se estaría utilizando para la aplicación de pruebas rápidas es como un mecanismo de prevención y de detección temprana. Es decir, si un caso es detectado como positivo con una prueba rápida, a ese caso se le aplicaría para reforzar el diagnóstico una prueba PCR para poder tener resultados más precisos. Pero ya con las pruebas rápidas podríamos tener una detección inicial, poder aislar pacientes y poder evitar mayores contagios. Lo digo de otra manera, no quiero yo pensar que lo que está haciendo López-Gatell es cuidar la estadística, porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria, así de claro. Lo que yo espero es que el gobierno federal entienda que si Jalisco y todos los estados del país estamos cerrando filas con el presidente, lo menos que esperamos es que se atiendan las peticiones y los planteamientos que con fundamento estamos poniendo sobre la mesa, como es el caso de las pruebas masivas. En concreto, lo que se acordó ayer es que en un plazo no mayor de 72 horas habrá una respuesta formal del gobierno federal respecto a las pruebas rápidas como medida de prevención. Perdón, gobernador, sobre la empresa a la que le iban a comprar estas pruebas rápidas, ¿tenían ustedes conocimiento de los antecedentes de este proveedor? Y por otra parte, saber… ¿Cuáles antecedentes? Antecedentes de compras presuntamente irregulares que se le hicieron a esta empresa en Tamaulipas. Y por otro lado, saber si se le pagó algún tipo de anticipo. Ningún pago, no hay ningún pago de anticipo y nosotros con ese proveedor hemos tenido una relación de trabajo que ha funcionado correctamente. Es decir, ni se compró nada,
pero es una empresa que conocemos como seria y simple y sencillamente no pudieron entrar las pruebas al país, no pasaron aduanas porque no tenían la certificación de COFEPRIS. Gobernador, sobre estas pruebas, en caso de que se autorice de parte del gobierno federal adquirirlas, ¿ya existiría por parte de ustedes algún proveedor que pudiera, o sería esta misma empresa o cómo sería? Tenemos 3 opciones analizadas que tienen ya certificaciones de la FDA, pero lo que le expresamos ayer a López-Gatell es que ellos nos digan con quién. Nosotros no queremos comprarle a nadie en especial ni un modelo de pruebas. Mientras estén acreditadas o certificadas por la FDA, que sea el gobierno federal que nos diga con quién hacemos la compra. Nosotros estamos abiertos a ello, tenemos el presupuesto listo, la logística preparada, solamente estamos esperando que nos digan con quién sí. Y tenemos y hemos puesto sobre la mesa pues muchas opciones, y si ellos tienen otras más, estamos abiertos a cualquier planteamiento. Y entre esas 3 opciones que tienen ustedes está ISA, la que ya tenían, y si esas tienen también la certificación. No, es que ISA es un proveedor, no es un laboratorio en específico. Lo que nosotros le decimos al gobierno federal es, aquí no tenemos ningún interés de comprar una prueba en especial, lo que queremos es hacer pruebas de detección rápida. Y digo, yo entiendo también la lógica de ustedes, pero créanme que no andamos en ese ánimo de comprarle un laboratorio o a una proveeduría especial. A quien nos diga el gobierno federal que se le puede comprar, a ese le vamos a comprar, así de claro. Gracias. Gobernador, preguntarle, este tipo de vigilancia, de inspección, ¿quién la va a hacer y qué tipo de sanciones podría hacerse acreedor a la persona que no cierre? Por ejemplo, una tienda de un barrio, de una colonia de ropa que no cierre, ¿quién va a llegar a inspeccionarle y qué sanción va a tener si no cierra? Bueno, ya lo contestó el secretario del Trabajo, las sanciones son las que ya están establecidas por la ley, de inicio la clausura. Por lo pronto la inspección la va a realizar las autoridades municipales con el apoyo y el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo, y está perfectamente claro, que espero, y yo les pido que me ayuden a difundirlo, cuáles son los giros que sí pueden operar y cuáles no. Entonces no se trata de ir a clausurar, se trata de que aquellos que se dediquen a actividades no esenciales cierren a partir de ya. El plazo es 7 de la noche, me parece razonable el tiempo, 24 horas, estamos en una emergencia, para que se entiendan las medidas que estamos haciendo públicas, le vamos a dar máxima difusión. Esta es la redacción del acuerdo del gobierno federal y lo estamos transmitiendo tal cual, porque ahora es nuestra obligación también constitucional cumplir y acatar las medidas de esta emergencia. Y la reunión que tuvo esta mañana con los empresarios, con las cúpulas empresariales de Jalisco, ¿qué le dijeron? ¿Cuál es el corte de caja hasta el momento en cuanto al impacto por la contingencia? Yo creo que es difícil establecer ahora conclusiones sobre lo que ha pegado a la economía. Evidentemente, el impacto es y va a ser muy, muy fuerte. Está aquí el presidente de los hoteleros, por ejemplo, está el presidente del Consejo de Cámaras, el presidente de la Coparmex. Nos platicaban, por supuesto, de cómo están viendo este momento tan difícil para el sector privado. La mesa que estamos estableciendo va a permitirnos primero tener indicadores mucho más puntuales de los impactos. No estamos ahorita en condiciones de evaluar y de medir de qué tamaño es el golpe, pero va a ser o es muy importante. Y yo creo que habrá que irnos paso por paso para poder definir más adelante las medidas que vamos a tomar para la reactivación económica de Jalisco una vez que salgamos de estos 30 días que son críticos. Hoy estamos concentrados en la emergencia, pero la mesa ya va a empezar a trabajar en la preparación de un plan y de una ruta de trabajo para poder reactivar la economía de Jalisco en el mediano y en el largo plazo. Gracias. Gobernador, mencionaba sobre el cierre de parques acuáticos y se tiene la preocupación de que algunos ciudadanos lo tomen como vacaciones. En cuanto a la costa, en Vallarta, la zona hotelera, ¿tienen alguna estrategia? Sí, es de las cosas que se pusieron ayer sobre la mesa. De entrada se va a hacer un anuncio especial el día de hoy mismo, estamos en espera nada más de que se termine de redactar, pero lo que puedo adelantarle a la gente que está pensando en irse a Vallarta o algún destino turístico es que no vayan y que no cometan el error de pensar que las cosas van a estar como si nada. Vallarta, como un destino muy importante a nivel incluso internacional, va a tener medidas
muy fuertes de restricción. No va a haber nada de lo que conocemos en Vallarta. El presidente municipal estará encabezando este esfuerzo, mantengo comunicación con él. Terminando esta rueda de prensa, tenemos 2 reuniones importantes. Una que es ya la revisión final del plan de reconversión hospitalaria, que ya está listo, y aquí están ya todo el equipo que lo va a presentar. Y después de esa reunión tengo a los presidentas y presidentes de municipios turísticos de Jalisco. No solamente es playa, también son los destinos de montaña y los pueblos mágicos. Entonces, pues el mensaje es muy claro. No se vale pensar que el aislamiento domiciliario se puede trasladar a un hotel en la playa o en la montaña. Necesitamos que la gente se quede en su casa y que no llevemos el virus a otros municipios. Entonces, ¿se van a cancelar balnearios? Sí, la respuesta es sí. Gobernador, buenos días. Preguntarle, en el caso específico del tema de turismo, algunos estados, por ejemplo, que tienen costa, ya han implementado, y también otras partes del mundo, han implementado el cierre total de las playas para evitar el contagio. Preguntarle, ahorita ya tocaba el tema de Puerto Vallarta y de algunos balnearios. ¿Se cerrarán las playas? ¿La actividad hotelera también va a cerrarse durante este periodo? Para aclararlo, digo, porque aunque se hace el exhorto de pronto para las personas, pues no ha de faltar algún incrédulo que vaya a buscar algún espacio turístico. Por eso digo, lo pregunto, ¿se cerrarán hoteles y playas en la costa de Jalisco? Las playas, de una vez puedo adelantar, porque ya se platicó el día de ayer, independientemente de que se formalice, las playas de Jalisco y de México van a estar cerradas, así de claro. El tema de la industria hotelera se está revisando porque incluso los hoteles nos están ayudando en otras funciones. Entonces, digamos, son 2 temas separados. Las playas sí van a estar cerradas. Los hoteles estamos afinando cómo se va a manejar, pero las playas van a estar cerradas. Y por último, por mi parte, ayer también hablaba de los filtros que se planteaban colocar en los ingresos al Estado y la zona metropolitana de Guadalajara. Mencionaba en específico tema de Ciudad de México. Sin embargo, bueno, ¿cómo van a operar estos? ¿Cuándo se van a implementar? Ya está el tema a punto de resolverse, yo espero que hoy mismo. Hay que entender también que estamos tomando decisiones que luego tienen que revisarse en México. Por ejemplo, para el control de los accesos al Estado, pues tenemos que coordinarnos con la Guardia Nacional porque en muchos casos estamos hablando de carreteras federales. Entonces, estamos ya en el tramo final de la revisión del cómo, pero puedo adelantar que sí habrá puntos de control en algunos de los accesos que se han definido como estratégicos, particularmente el de la Ciudad de México. Entonces, estamos ya afinando detalles con la Guardia para poder implementarlos a la brevedad. Buenos días, Carla Jiménez de Mega Noticias. Nada más especificar, es un llamado, me queda claro, para la ciudadanía, pero hay algunos puntos donde también de pronto hay reuniones, hay convivencias normales, digamos. ¿Hay alguna forma de hacer este tipo de denuncias para que también acuda la policía y suspenda ese tipo de actividades o ahí cuál es la medida? ¿Cómo a qué te refieres, para entender bien? Convivencias en la casa del vecino. No, a ver, yo lo que creo es que hay que entender que esta es una sociedad que está a prueba y que nuestra gente tiene que demostrar su responsabilidad sin necesidad de que la policía los esté persiguiendo. No andamos en un ánimo de persecución. Necesitamos que la gente entienda el momento en el que estamos y que cada quien haga su parte. Yo creo y seguiré creyendo en que los jaliscienses sabremos entender lo que tenemos que hacer sin necesidad de que nadie nos esté persiguiendo. Yo creo que la respuesta al llamado que hicimos de aislamiento voluntario en una primera etapa funcionó y funcionó muy bien. Los resultados así lo demuestran. Si después aflojamos el ritmo, creo que es momento de entender que no podemos permitirnos eso y que llegó el momento de volver a apretar. Creo que va a haber una buena respuesta. Confío en ello. Entonces no estamos pensando en la lógica de la persecución, sino más bien apelando a la responsabilidad de cada quien. Muy buenos días, José Toral de Líder Informativo. Preguntar, gobernador, en el tema de las regiones, ¿cómo están trabajando en coordinación? Me gustaría si nos puede dar detalles en específico de municipio de Cuautla, que con 2,000 habitantes pues tiene el 9% de los casos confirmados, y también el caso de Tomatlán, que ya tiene fallecimiento por ahí, y el alcalde pues comentaba que es insuficiente la capacidad hospitalaria ahí en el municipio. Yo les pediría nada más de favor, como hoy es la reunión para esto, concentrémonos en lo que estamos haciendo en la emergencia sanitaria, y yo le voy a pedir a Fernando Petersen que cualquier duda, cualquier dato que haya sobre el tema
de contagios y el impacto en el municipio se los pueda contestar puntualmente. Le pido ahorita, Álvaro, ayúdeme para ver eso. Les pido también que me ayuden a no distraernos. Hoy necesitamos que la gente entienda qué significa la declaratoria de emergencia sanitaria. Y nosotros estamos dando información todos los días. Ayúdenos con eso, es petición respetuosa. Sí. Gobernador, nuevamente Jorge Velasco, el informador. Nomás una presión, específicamente, ¿qué es lo que le van a pedir al gobierno, al presidente de la República, perdón, en la carta que le van a mandar por parte y firmada tanto por el sector empresarial como por el sector patronal? Gracias. Vamos a pedirle al presidente que atienda el llamado de los empresarios a encontrar mecanismos de apoyo para que los empresarios puedan hacer su parte y mantener los puestos de trabajo en este país y mantener a sus empresas, aún en esta contingencia, en condiciones de recuperarse pasando la declaratoria de emergencia. Le vamos a pedir al presidente que le diga a los empresarios cómo sí, y que no haya simplemente una respuesta en automático de no le vamos a ayudar a la iniciativa privada. Hoy, la iniciativa privada de Jalisco está dando una muestra de congruencia y de solidaridad, cerrando filas con los trabajadores. Me parece que esto también nos obliga a todos a cerrar filas con ellos para decirle al presidente que sin el apoyo del gobierno federal lo que estamos generando es un camino que termina en un barranco y no podemos equivocarnos. No queremos mandar el mensaje equivocado, queremos que sea un mensaje respetuoso pero firme. Acordamos que ahorita se va a redactar el documento, pero lo que adelanto es que lo que queremos es que el presidente de México entienda que tiene que haber un plan para poder apoyar la iniciativa privada y que de esta manera la iniciativa privada pueda cumplir con su responsabilidad. Me parece que el mensaje también es claro. Nadie le está pidiendo al presidente rescates como el Fobaproa. Me parece que decir eso es un grave error, es estar confundiendo las cosas, polarizando un momento difícil al país. No es momento para eso. Acabamos de mandar un mensaje de unidad, que hay que tener unidad nacional. Y luego el mensaje en el cual pareciera como que la petición de respaldo de los empresarios es algo similar al Fobaproa, me parece que no se vale. Eso no es lo que están pidiendo los empresarios y creo que lo que tenemos que hacer es decir, aquí entendemos que hoy necesitamos a la iniciativa privada comprometida para poder cuidar a quienes más lo necesitan, para poder cuidar las fuentes de trabajo de Jalisco, para poder cuidar a los trabajadores. Dos preguntas más, gobernador. Parece que resultarán insuficientes los apoyos para micro y pequeñas empresas, así como para informales, ante pues la gran cantidad de registros que se han presentado en los últimos días. ¿Se ampliará el recurso destinado para esos apoyos? Y por otra parte, preguntarle qué opina de la aparición de algunos gestores o coyotes de ese tipo de apoyos que, bueno, pues se hicieron presentes en los últimos días también. A ver, primera pregunta. Nosotros habíamos diseñado un paquete de apoyo de 1,000 millones de pesos, como lo anunciamos en su momento. Pensamos que podríamos tener en una situación, digamos, de atención prioritaria, alrededor de 15,000 micro y pequeñas empresas y alrededor de 80,000 personas en el autoempleo o en el sector informal que pudieran requerir de ayuda. La realidad es que las cifras fueron mucho mayores al cálculo inicial. En el caso de las empresas, en lugar de 15,000 que teníamos nosotros previstas, llevamos ya 50,000 registros. En el caso de las personas en el autoempleo y sector informal, pensábamos en 80,000 en este mes y llevamos registradas ya como 270,000. Entonces, evidentemente, pues el esfuerzo presupuestal que haga el gobierno de Jalisco no alcanzará para poder atender a todas las peticiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando identificar quiénes son los que más necesitan la ayuda. Por eso la necesidad de la entrevista. O sea, no es un programa de apoyo común y corriente en el cual tienes un padrón y repartes dinero. Es un programa que está construyéndose en medio de una emergencia. Nos hemos tardado por eso, pero el sistema ya está estabilizado, tenemos una enorme cantidad de registros. Y a la pregunta en específico de si se va a ampliar el presupuesto, la respuesta es sí. Mañana definimos cuánto, porque lo que le pedía al jefe de gabinete y al secretario de Finanzas es hacer una revisión y una depuración de todo aquello que podamos cancelar, de asuntos que estaban programados para el gasto público del gobierno, lo vamos a destinar a apoyar a quien más lo necesite. Vamos a hacer una revisión a fondo y vamos a llegar hasta donde nos alcance.
Pero también es importante que la gente se dé cuenta de que pues, lo que puede hacer el gobierno del Estado es limitado. Ahí es en donde necesitamos que el presidente de México entienda que llegó el momento de que nos apoyen. Hasta ahora lo que hemos hecho del gobierno de Jalisco ha sido sin un solo peso y sin la ayuda en nada del gobierno federal. Para que podamos enfrentar este asunto, para poder apoyar a quienes pueden estar en una condición de no tener para llevar el sustento a sus casas, necesitamos del apoyo del gobierno de la República. Jalisco es el único estado del país, es muy importante esto, es el único estado del país que está destinando esta cantidad de recursos a apoyar a los micro y pequeños empresarios y a quienes están en el comercio informal. La pregunta es, ¿y el gobierno federal cuándo? ¿Cuándo le va a entrar? Se supone que estamos en un momento en el que hay que cerrar filas y yo creo que hemos puesto el ejemplo. Mañana anunciaremos cuánto más podemos ampliar el programa, pero también es cierto que sin el apoyo del gobierno federal nos vamos a quedar cortos. Sobre los coyotes. Bueno, sí, vi a la nota. Ya habíamos recibido alguna información de algunos grupos, por ejemplo, de mujeres empresarias que habían estado invitando a hacer un preregistro, pero con una buena intención, no con un ánimo de hacer coyotaje, pero también es cierto que hay otros que aprovechan la coyuntura y están queriendo generar esta información. Mi mensaje sería muy claro, no hay intermediarios para estos programas. Nadie que ofrezca sus servicios para acceder a estos programas está diciendo la verdad. Y segundo, si agarramos a alguien haciendo coyotaje, voy a hacer lo que está a mi alcance para meterlo a la cárcel. Así de claro y así de contundente. Ya registramos estas denuncias que se han ventilado y estamos haciendo la investigación y por supuesto vamos a actuar con toda firmeza en ese sentido. También hay que entender que luego este tipo de circunstancias generan el ánimo de algunos de hacer su agosto, ¿no? Y de aprovechar o de lucrar de la desgracia. Les decía hace un rato en corto que es increíble cómo hay una cantidad, yo creo que al día recibiré unos 100 mensajes de gente que me habla a venderme todo lo que se imaginen, cubrebocas, pruebas rápidas, túneles inflables de no sé qué. Es bien curioso, pero todos los que querían o que vendían hace unos meses o hace unos años lámparas LEDs, ahora todos venden pruebas de coronavirus. O sea, no podemos permitir esto. Cada peso que se use para atender la emergencia tiene que ser usado correctamente y estratégicamente y tenemos que evitar que intereses mezquinos puedan interferir con la correcta implementación de estas medidas. La última pregunta. Gobernador, nada más precisar sobre el compromiso de los empresarios el día de hoy de mantener la plantilla laboral y de los salarios a los trabajadores. ¿Va a ser íntegro y hasta qué fecha? ¿El 30 de abril? Se va a hacer un esfuerzo, lo que plantea, miren, lo explico de esta manera. Aquí me refuerzan los abogados porque de verdad es que son términos jurídicamente complejos. Me voy a regresar. Ahí estamos. Aquí está la diferencia de la declaratoria en términos de por causa de fuerza mayor que explicaba al principio. Al ser por causa de fuerza mayor, no aplica el principio legal de que lo que se puede hacer es dar un salario mínimo y con eso resuelves el problema. No aplica ahí. O sea, al ser causa de fuerza mayor, lo que se tiene que buscar es garantizar que el trabajador reciba su salario o que se establezca un convenio para establecer el porcentaje del mismo. ¿Qué es lo que se están comprometiendo los empresarios? Hacer todo lo que está a su alcance para que los trabajadores, particularmente los que están en los rangos de menores ingresos, tengan su salario completo. Esa es la invitación y el llamado al sector privado y lo que yo puedo decirles es que hay un compromiso de hacerlo de esa manera. Si hay algún tema que por cuestiones específicas se tenga que atender, se tendrá que resolver a través de convenios. Afortunadamente ya llevamos una ventaja muy importante porque en todo lo que hemos vivido, nos decía Juan Huerta en la CTM, lo que hemos vivido nos ha permitido ya celebrar hasta el día de hoy alrededor de 1,200 convenios ya, que lo que muestran es la voluntad de sindicatos y empresas para encontrar una salida. Entonces vamos a hacer, el sector privado va a hacer un esfuerzo para que quienes tienen los niveles de ingreso menores puedan tener su sueldo completo durante este mes. Ese es el compromiso que estamos asumiendo. A lo que me refiero es,
si cierras, o sea, si por ejemplo un directivo de una empresa que gana 40, 50 mil pesos, tienes que negociar algo ahí, eso tendrá que ser a través de convenios específicos. Pero se va a buscar que los trabajadores, quienes ganan menos, mantengan su ingreso completo. Y ojo, lo que nos decía el licenciado Álvarez Esparza hace un momento, eso, independientemente de los convenios, las prestaciones no están afectadas. Se mantienen en los términos que están establecidas. Eso es importante que los trabajadores lo sepan para que no se genere la duda al respecto. Ojalá nos puedan ayudar a informarlo en esa manera. Gobernador, nomás una presión para ampliar los créditos y los apoyos a las personas que laboran en la informalidad o el autoempleo. ¿Cree que se requieran de más deuda? No hay deuda. Es que los he leído. A ver, yo ya voy a decir una cosa. Yo estoy concentrado en mi chamba. No voy a debatir, porque además yo a ti te conozco como un periodista muy serio y no hay bronca. Entiendo otras cosas de otros temas. No me voy a meter en eso. Más bien lo que yo diría es, no hay deuda. Lo que logramos fue un mecanismo para tener flujo, que no significa que vamos a comprometer finanzas a futuro. Lo que tengamos que pagar por este mecanismo para tener flujo lo vamos a pagar en este mismo año. Eso es importante entenderlo. No estamos endeudando a Jalisco. Y segundo, lo que viene de ampliación para poder tener mayor alcance con este programa se va a hacer a partir de un ejercicio de revisión del gasto público para eliminar una serie de cosas que por las circunstancias hoy pueden eliminarse. Vamos a ver cómo le metemos más elementos. Se han cancelado, por ejemplo, eventos, que ese recurso que estaba etiquetado hoy lo podemos destinar para ampliar los alcances de este programa. Hoy la prioridad es cuidar a quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad, y también es cierto que todo lo que se platicó en esta mesa, que tiene que ver con cuestiones fundamentalmente económicas, parte de un principio que compartimos todos. En Jalisco la prioridad es la salud de las personas. A partir de ahí, lo económico es el segundo tema, pero la salud es lo primero, y en torno a esa agenda es que estamos trabajando todos. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias a todos y a los empresarios y líderes sindicales también gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos mañana entonces. ¿Listo?